Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Candidato, Candidata, ¿quién es usted? Hombres y mujeres, candidatos y candidatas, se develan con el periodista Vladimiro Mimisa Cárcamo. Y ya estamos, hemos hecho desde el estudio A una mañana fantástica, maravillosa, con mucha opinión, con mucha información, y ahora estamos aquí en el estudio B de Polar Comunicaciones, como todos los días a esta hora, entre las 11 de la mañana y el mediodía. Y por la noche, este programa se repite a la hora del descanso, a las 23. Vale decir, si usted no tuvo la oportunidad de seguirnos completamente en este programa que ahora estamos comenzando, lo puede hacer tranquilamente a la hora en que se apresta a poner la cabeza en la almohada. Y hoy tenemos como invitado a un hombre querido en la región de Magallanes, un hombre querido y respetado, es médico de profesión. A mí me ha sorprendido ahora cuando aparece en la nómina del Pacto Apruebo Dignidad como candidato a la constituyente. Veo ahí al doctor Julio Contreras. Y lo tenemos acá en vivo y en directo. El programa se llama, Julio, Candidato, Candidata, ¿quién es usted? Vale decir, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la política, vamos a hablar de este desafío que significa escribir, la responsabilidad de escribir la nueva constitución para Chile y para las futuras generaciones de chilenos. Ante todo, bienvenido, doctor Contreras. Hola, se debe sentir en casa. Muy buenos días o buenas noches, ¿no? Ya he estado aquí hablando de temas de salud y también de deporte, porque mucha gente me conoce como deportista y la mayoría me conoce como médico desde que regresé a la región, pero siendo siempre magallánico, y retorné a la región a fines de 1990 y me instalé en la casa que está en José Menéndez con Avenida España de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, donde tu padre, Vladimiro Mimisa, era el presidente de la Sociedad Cosmopolita. Y por lo tanto conozco a tu padre, a tu madre, a tu familia desde estos años, como siento que conozco en forma directa, persona a persona, situación por situación, a toda la gente de Magallanes, de diferentes partes. Así que agradezco mucho estar aquí. Hablas de la sociedad cosmopolita y yo tengo que retroceder en el tiempo. Claro, mi padre tuvo finalmente, pero antes mi abuelo y antes don Froilán Vidal Ibarrola, que fue un prestigioso fundó en 1893. Prestigioso. Y para el año 1993 se hicieron los 100 años y hubo un gran festejo, y yo en ese tiempo venía llegando de un viaje que hice, una caminata por la paz en Ceilán y en la India con los monjes budistas japoneses. Y llegué y estaba celebrándose el 100 aniversario de la Sociedad Cosmopolita. Estamos con un hombre interesante, estamos con Julio Gastón Contreras Muñoz, candidato a la Convención Constituyente o Constitucional, candidato de Fuerza Común, ¿no? Muy cercano a Fernando Atria. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué camino de la vida te encuentras con Fernando Atria? Porque preguntándote tu participación en la política, también me sorprende cuando dices que tú en tu época de juventud, de universidad, fuiste militante del MIR. Sí, realmente bueno, hace rato ya salí de la clandestinidad, era un militante interno, no pertenecía a toda la visión social que tuvo en ese tiempo la izquierda que estaba en la resistencia en contra de la dictadura, pero con una actividad muy cercana a la gente. Entonces participé en todo lo que fue el resurgir del movimiento social en las protestas, que finalmente concluye en el triunfo del no en el plebiscito del 89. O sea, participé de todo ese proceso como generación del 80. ¿Y dejaste de militar el 90? Dejé de militar, y otra gente se pasó al Partido Socialista, que se integró al proceso político de la transición chilena.
pero mantuve una actitud política con respecto a todos los espacios de mi vida, porque para mí la política es la conducción de la vida de cada uno, que en un determinado momento se encuentra con la vida de los demás, que es lo que me vuelve a ocurrir ahora y por eso estoy acá. O sea, pienso que este momento constituyente, el proceso constituyente, la redacción de una nueva constitución es un hecho de una importancia radical para nuestro país. O sea, aquí vamos a construir el contrato, una forma de vivir, de convivir, un pacto social que va a estar no solamente en nuestras vidas, sino que en las nuevas generaciones. Y ocurre que justamente después del estallido social, me impacta la importancia de este proceso. Julio, ¿cuánto decides? ¿Y cuál es la razón por la cual dices, ¿sabes qué? Yo voy a volver a hacer política, porque esto es hacer política, ponerse a disposición de electoras, electores, ¿no? Y de asumir un rol muy importante, como tú dices. Honestamente, para mi gusto, esto es lo más importante que ha ocurrido en la historia de Chile, que sean los propios chilenos que puedan hacer su propia constitución, o sea, ser representados por alguien al que nosotros elegimos, en el que depositamos la confianza para que nos represente en hacer esta nueva constitución. ¿Cuándo tú asumes este compromiso? ¿Cómo tomas esta decisión y por qué? Bueno, yo me siento pueblo. Soy hijo de padres chilotes, obreros, soy hijo de la educación pública, siempre fui muy riguroso en el estudio, en la disciplina, en el conocer las cosas, pero muy lejos de ser solo un mérito personal, lo que me permitió llegar a la universidad, estudiar medicina, sacar la carrera y después continuar con los estudios, tuvo que ver con la educación pública de los años 50, 60, 70. O sea, soy también hijo de la educación pública, no solamente de mis esfuerzos individuales. Entonces... ¿Dónde estudiaste, perdón? Yo estudié en la escuela 8 cuando estaba en Briseño, que era una casucha. ¿Era don Julio Villalobos el director o ya se había ido don Julio? Exactamente, Julio Villalobos. No, Él era el director. Ilustre, radical. Pues. Y después mi padre de la Corfo pasó a ser un obrero de la Empresa Nacional del Petróleo, una empresa pública. ¿Te das cuenta? Entonces, soy... O sea, perdón, ¿tu padre entonces es pionero del petróleo? Él entró primero a Corfo a trabajar de ascensorista en el edificio de la Corfo y luego fue contratado por la Empresa Nacional del Petróleo. Y nos fuimos como voladores a sombrero en los años 65 al 70, por lo tanto hice mis años de educación en la Escuela de Cerro Sombrero. De la Escuela de Cerro Sombrero. Y volví en octavo año, en séptimo y octavo, que lo hice aquí en la Escuela 1, con don Rodolfo Seguel. No, Seguel. Seguel, sí. Él era el director de la... Claro. Y muchos profesores que... Humberto Seguel Cuevas. Humberto Seguel Cuevas. Que fue el esposo, compañero de vida de doña Felicia Barría Vera, primera mujer alcaldesa en la comuna de Punta Arenas. También con picos radicales, pues. Sí. ¿Ah? Pero tú saliste aventajado ahí, ¿no? Sí. Y me fui a la industrial el 73. Para el golpe de Estado yo estaba en la escuela industrial, con muchos profesores y estudiantes que sufrieron. ¿Y cómo de la escuela industrial? Podía haber pensado yo que te ibas a la universidad técnica a estudiar, qué sé yo, ingeniería mecánica, pero ¿cómo llegas a la escuela de medicina? A ver, la idea en ese tiempo, sobre todo vengo de la familia donde vengo, era que los hijos no trabajen en la pala y la picota. Entonces ya una carrera técnica era como asequible, pero... Bueno, siempre fui muy metido en los estudios, me gusta estudiar y por lo tanto, sí, siempre fui buen alumno y ahora siento la responsabilidad en esto, ando leyendo Nudos ideológicos de la Constitución. Empiezo a entender lo que significa la responsabilidad y la rigurosidad que hay que tener en todo este proceso para quienes estén como candidatos en el proceso constituyente. No tiene que ver solamente con deseos y con caprichos, sino que con
compromiso fundamental de conocer. ¿Y cuáles son, mira, a propósito del libro, ¿no? Los nudos ideológicos que hay que destrabar, que hay que desatar para poder construir el Chile que las mayorías pretenden, que se quieren. Ahora, para construir ese Chile, yo creo que es indefectiblemente cierto lo que debería ocurrir, es que vamos a tener que llegar a grandes acuerdos. ¿Tú estás en esa dinámica, con esa mirada? Por supuesto, pero por supuesto, y no hay ninguna otra posibilidad. Para todos los sectores de la sociedad lo tienen que entender así. O sea, la única posibilidad es construir un gran acuerdo democrático. Pero ese acuerdo democrático tiene que estar centrado en la participación democrática de toda la ciudadanía y de todo el pueblo. O sea, aquí los acuerdos democráticos no son de cúpulas, no deberían ser de cúpulas, deberían ser de una participación íntegra de la gente. Por lo tanto, es muy importante que ahora la gente esté dialogando, conversando, comprendiendo y sabiendo bien qué candidatos los pueden representar mejor para trabajar desde arriba en este proceso constituyente, pero el pueblo tiene que estar desde abajo también trabajando. Democracia es eso, ¿no es cierto? La definición fundamental. Pero yo te preguntaba, ya que eres un buen lector de todo lo que gira en torno a la Constitución, estos nudos ideológicos de la actual Constitución nacida en dictadura. Yo creo que lo central, que bueno, eso ya para desarrollarlo un poco más, el concepto de Estado subsidiario, que nos ha llevado a una situación de este contrato entre el Estado y los ciudadanos, donde los derechos sociales realmente quedaron muy por debajo de lo que es un funcionamiento de un mercado brutal. ¿Tú aspiras a un Estado solidario o un Estado social con derechos democráticos? Claro, yo creo que la subsidiariedad se debe entender de una manera totalmente distinta, pero el rol del Estado en los derechos fundamentales de educación, salud, pensiones dignas, trabajo, vivienda, no deben estar definidos desde un mercado donde los seres humanos somos solamente pieza y los sectores más vulnerables quedan a merced de todo esto. Entonces, bueno, esa es la parte más general, más amplia y más abstracta. Después hay nudos en cada uno de los temas y yo lo relaciono mucho con mi trabajo como médico, porque pienso que aquí en este proceso constituyente tenemos que desarrollar un proceso de curación de nuestra sociedad. Y en ese proceso de curación... Perdón, ¿por qué esta sociedad tú la ves maltratada, herida por el comportamiento del Estado? El Estado tiene que asumir otro rol, claro, con la visión que nos fue impuesta en la Constitución del 80, porque eso nos fue impuesto. No fue algo que nosotros buscamos, elegimos y que nos encontramos. Imagínate, yo en ese año estaba en cuarto de medicina y hasta ese momento la universidad era gratis y después el arancel diferenciado. Y en ese momento un cambio radical y todo se mercantilizó. Y de a poco fuimos viendo con los años lo que esa mercantilización significó en la educación. De educación hay mucho que hablar con Hermes Heim, que es uno de mis asesores. Él he hablado mucho del tema de educación, tú lo conoces perfectamente. Muchísimo, porque trabajó contigo cuando tú fuiste alcalde y él el secretario de la corporación. Hemos hablado mucho del tema de educación, entonces cómo influyó toda la visión mercantil dentro de la educación. Bueno, salud es otro tema igual para hablar en forma más específica, pero la mercantilización de la salud lleva en la vivencia de las personas a una forma de entender de que todo se resuelve de manera individual. Entonces, el Estado solidario en el fondo es una manera de reconstruir una visión comunitaria, por la que yo plenamente estoy. ¿Cuál es tu posición respecto al derecho de las aguas, por ejemplo, a la explotación de las minas, a la protección de nuestros recursos naturales? Mucha de la gente que me conoce como amante de la naturaleza y también participé en
todo el movimiento ambiental y ecologista en los años 90, aquí en la región. Y la naturaleza realmente es primero una visión de cómo nosotros estamos relacionados con la naturaleza. Nosotros no somos los que estamos en la cúspide de la naturaleza, sino que somos parte de ella. O sea, la naturaleza, el medio ambiente, los bosques, el agua, los ríos, las montañas, los glaciares, no es algo solamente de lo cual tenemos que usufructuar, sino que todo nos influye en nuestras vidas. También es un nuevo concepto que yo creo que tiene que estar en la Constitución. Ahora, Julio... Y entonces dentro de eso, sí, por supuesto, el agua... Pucha, nosotros aquí tenemos agua cuando alguien no tiene el problema. Están las grandes reservas de agua dulce, ¿no? La Claro, Patagonia, claro, Ártica. pero uno ve el sufrimiento de miles y miles de seres humanos en la cuarta, en la quinta región, qué sé yo, en el sector Sí, cordillerano, sin duda. donde se privatizaron las aguas como producto justamente de una visión mercantil de los recursos naturales. Ahora, Que- yo coincido contigo, y yo creo que la grandes mayoría de chilenas y chilenos coinciden con esta posición, cuando uno habla de un Estado de Chile, ¿no?, con derechos sociales, Es que eso hace bien para todos. Sí, no, pero no sé, ¿sabes? hace bien Claro, para y yo todos los escucho- sectores, para y la yo derecha, escucho- para la izquierda. Escucho y comparto. Salud, educación, vivienda. Yo agregaría los niños que se dijo iban a estar en la primera fila y son olvidados, los discapacitados, también, ¿no? Pero todos esos derechos, que son absolutamente válidos, tienen que ser financiados. ¿De dónde sacamos los recursos para dar satisfacción a esas legítimas demandas? Incorporadas, incuestionablemente, las mejores pensiones. O sea, es una realidad que Chile es un país rico y es también una realidad que ha sido un país, entre comillas, exitoso. O sea, los niveles de vida que hemos alcanzado en nuestro país en los últimos 40 años realmente son mejores. Pero es una realidad también una desigualdad sin límite. O sea... Mal pelado el chancho. O sea, y esa desigualdad tiene que cambiar desde la Constitución y desde todos los espacios de la vida. Por lo tanto, como se dice, algo muy simple, pero la torta se tiene que repartir de una manera muy distinta, pero muy distinta. Y el modelo económico extractivista para obtener las riquezas se tiene que ampliar a una serie de otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo del planeta también. O sea, el litio, por ejemplo, eso tiene que ser un bien del Estado y no puede ser de la forma en que está construida en este momento las leyes mineras y la posesión real, más las concesiones. El hidrógeno verde se viene, exactamente. ¿No? Y todo lo que significa el avance tecnológico. Entonces hay muchas posibilidades para tener los fondos, las finanzas. En educación, esto lo he discutido mucho con el Hermes, que es uno de los temas muy importantes, el financiamiento. O sea, todo proyecto político tiene que ir de la mano con cómo se paga, cómo se hace. Más impuestos. Exactamente, más impuestos. por supuesto, más impuestos a las grandes fortunas que sí las hay. Y a las mineras, el royalty, por ejemplo, las mineras. Yo creo que se necesita un esfuerzo solidario. A propósito de Y esto, ese esfuerzo solidario lo tienen que comprender todos los sectores de la sociedad. Pero es que no se comprende, mira, en algo tan sencillo como las pensiones. Se envía un proyecto hoy y uno escucha a mucha gente, al ciudadano de a pie. Hay algunos que entienden lo que significa la solidaridad. Y otros dicen, no, yo quiero estos 6 puntos más a mi cuenta individual. Yo no quiero compartir esta cuenta con el vecino que no conozco. Cuando se habla es de que un 3 y 3, eso por Vladimiro, ejemplo, ¿no? tiene que ver con cómo se ha impregnado esa visión ideológica en la subjetividad humana, en nuestra forma de sentir y de pensar.
el individualismo no es solamente un tema de personalidades personales, sino que el individualismo y la falta de solidaridad que uno está viendo momento a momento, yo me las bato por mí mismo, qué sé yo, y tengo que ir logrando los éxitos a costa de cualquier cosa, es también una expresión de una forma de vida a que nos llevó este neoliberalismo y a este neoliberalismo extremo que se impuso en Chile. Yo estudié hace muy poco, hice un postítulo en medicina integrativa, en psiconeuroinmunoendocrinología, cómo están integrados los procesos emocionales con todas nuestras enfermedades y con toda nuestra biología. Y fíjate que los aspectos sociales, las ciudades que cambiaron de ser sociedades más o menos comunitarias, más o menos solidarias, a sociedades altamente competitivas, dentro de los cuales Chile está dentro de los 5 países donde cambió mucho eso. O sea, donde de una sociedad comunitaria solidaria, los más antiguos tenemos esas referencias. Te das cuenta, la gente más joven ha vivido estos momentos de individualismo y de lucha por llegar al éxito. Entonces, todo eso está en la subjetividad también de las personas, que se tiene que empezar a revertir dentro de este proceso constituyente, dentro de una nueva constitución y dentro de una construcción de una vida distinta. No como antes, sino que tome muchos aspectos de la solidaridad, de la comunidad, de la cooperación que existía en otros tiempos, en modelos capitalistas de desarrollo, con las nuevas situaciones del planeta. Julio Contreras, de profesión médico, está con nosotros, es candidato a la constituyente. Estamos aquí en Polar Comunicaciones. Es hora, Julio, de hacer un brevísimo alto y retornamos, porque tenemos más de constitución, más sueños para el Chile que se viene.